Abrimos nuestro archivo de misterios históricos con un episodio que mezcla poder, tragedia y conspiración. La desaparición del príncipe hitita Sanansa en las tierras de Egipto. Era alrededor del año 1320 a.C., cuando el mundo antiguo presenciaba el ocaso de la Edad del Bronce. En Egipto, el joven faraón Tutankamón, el célebre rey Tut, moría inesperadamente a los 18 años, sin dejar herederos vivos. Sus 2 hijos murieron siendo aún bebés, y con ellos desaparecía la continuidad de la dinastía real. El trono más poderoso de la tierra se sumergía en un juego mortal de alianzas, intrigas y ambiciones. En el centro de este tablero estaba Ankesenamun, viuda de Tutankamón y al parecer su media hermana. Joven, vulnerable y rodeada de consejeros que disputaban el poder, se vio obligada a tomar una decisión impensable: elegir un nuevo esposo que garantizara la supervivencia del trono. Pero en un Egipto donde la sangre real era considerada sagrada, cualquier unión fuera de la línea dinástica se veía como un sacrilegio. La tradición de la endogamia real, que unía hermanos y hermanas en matrimonio para preservar la sangre divina, traía consecuencias sombrías: enfermedades hereditarias, deformidades y una sucesión de faraones marcados por la fragilidad. Entonces surge el giro inesperado. En Hattusa, capital del imperio hitita, los arqueólogos encontraron la crónica conocida como Las hazañas de Suppiluliuma, un relato compuesto por Mursili II sobre la vida y las campañas de su padre, el rey Suppiluliuma I. El texto registra que poco después de la muerte de Tutankamón, la reina viuda de Egipto, no mencionada por nombre, tratada por el título egipcio, transcrito en hitita como Dahamunsu, la esposa del rey, envió una carta sorprendente. Pidió que el monarca hitita le enviara a uno de sus hijos para desposarla. El mensaje es contundente. La viuda afirma no tener hijo heredero, recuerda que el rey hitita tenía varios e insiste en que jamás tomaría a un siervo por marido. En otras palabras, si un príncipe hitita se casaba con ella, sería proclamado faraón. Una propuesta diplomática tentadora para los hititas. Suppiluliuma desconfió y pidió confirmación. La respuesta llegó impaciente. Si tuviera heredero, no apelaría a una potencia extranjera. No había enviado mensaje a nadie más. Bastaba con que el rey enviara a uno de sus hijos. Él sería su esposo y rey en Egipto. Ante la oportunidad dorada, Suppiluliuma decidió actuar. Eligió al príncipe Sanansa y lo envió rumbo a Egipto para consumar el matrimonio, y con ello sellar un giro histórico en el equilibrio de fuerzas del Oriente Próximo. La estrategia unía la diplomacia desesperada del lado egipcio y el cálculo frío del lado hitita. Una reina bajo presión intentaba recuperar legitimidad interna mediante un aliado externo. Los hititas, por su parte, vislumbraban un puente directo hacia el Nilo. Sabemos muy poco de Sanansa más allá de esta crónica, y probablemente no era el primero en la línea de sucesión hitita. El impacto sería enorme. Un hijo de en medio a punto de convertirse en soberano de una de las mayores potencias de su tiempo. Pero el plan no se cumplió. Poco después de iniciar el viaje, Sanansa desaparece de los registros y nunca más se lo menciona. Cuando Hattusa percibió la desaparición, envió emisarios a Egipto. Allí supieron que un nuevo faraón ya había sido entronizado. Hay también escrito ahí, un alto dignatario, posiblemente gran visir de Tutankamón, que se casó con la viuda en ausencia del príncipe hitita. Existe evidencia arqueológica de un anillo que asocia los nombres de Ay y Ankesenamun. Como Ay tenía todo por ganar con el fracaso de la misión, los hititas lo acusaron de estar detrás de la desaparición. Ay lo negó, y no existen pruebas directas. Enfurecido, Suppiluliuma tomó represalias, atacando regiones bajo influencia egipcia en la frontera, como la región de Amku. La campaña produjo cautivos egipcios que fueron llevados a Hattusa, y con ellos una plaga. El brote habría matado al propio Suppiluliuma y devastado el imperio, poniendo fin a la ofensiva relámpago. Así nació lo que los historiadores llaman el caso Sanansa,
Dos preguntas siguen sin respuesta definitiva. ¿Por qué la reina viuda egipcia buscó un marido extranjero, desafiando una costumbre tan arraigada? ¿Y cuál fue el destino del príncipe hitita? La hipótesis más aceptada es que Sananza fue asesinado durante el viaje, pero ¿por quién? Eso sigue siendo un misterio. Aunque Ay parece el principal beneficiario, no hay prueba que lo incrimine. Cabe recordar que el Levante tardío de la Edad del Bronce era un lugar peligroso para viajar, lleno de saqueadores, facciones locales y vasallos inquietos. Un matrimonio real entre hititas y egipcios amenazaba muchos intereses, no solo los de Egipto. Los vecinos temían una alianza poderosa. Los vasallos de ambos lados podían beneficiarse de una guerra entre gigantes. Y siempre queda el margen de lo imponderable. No tenemos confirmación directa de la muerte de Sananza, solo silencios e indicios. Lo que queda, por lo tanto, es un capítulo enigmático de la diplomacia internacional del final de la Edad del Bronce. Una carta improbable, una propuesta escandalosa para los estándares de la época y un príncipe enviado a un destino que aún intriga. El pseudo Teodosio. Pasemos al segundo misterio, el enigma del llamado pseudo Teodosio, un posible imitador imperial a comienzos del siglo VII que habría aparecido en el Laterano afirmando ser el heredero legítimo del Imperio Romano. En el año 582 después de Cristo, el oficial Mauricio, Maurikios en griego, ascendió al trono romano. Al año siguiente, la púrpura obtuvo un heredero. Su esposa, Constantina, dio a luz al primogénito, Flavio Teodosio. Educado en el punto más alto del prestigio imperial, el joven parecía destinado a heredar un imperio aún sólido. El padre, considerado por muchos cronistas como un gobernante hábil, contuvo a los persas sasánidas, y cuando el reino rival se sumergió en la guerra civil, apoyó al príncipe legítimo Cosroes II, ayudándolo a recuperar el trono en el año 591. Así el mayor adversario de Roma quedó estabilizado, y mejor aún, en deuda con el emperador romano. A comienzos de la década de 590, Mauricio elevó al pequeño Teodosio al título de Augusto, convirtiéndolo en coemperador. Fue un gesto destinado a asegurar la sucesión, aunque el niño, claro está, no gobernara realmente. En términos simbólicos, las relaciones con Oriente se estrecharon todavía más. Las fuentes tardoantiguas describen a Cosroes tratando a Mauricio como padre y a Teodosio como hermano, un lazo diplomático pensado para engrasar la maquinaria cuando llegara el turno del heredero. Ese día, sin embargo, nunca llegó. En el año 602, un ejército del Danubio se amotinó. Los recortes salariales y la orden de invernar al norte del río fueron la gota que colmó el vaso. Liderados por el oficial Focas, los soldados marcharon sobre Constantinopla. Mauricio, con su familia, incluido Teodosio, cruzó el Bósforo y huyó a Bitinia. Aquí es donde la historia adquiere tintes de suspense. Circuló la versión de que Teodosio fue enviado a Oriente para solicitar la ayuda del hermano Cosroes, mientras el emperador intentaba ganar tiempo. En Constantinopla, Focas fue proclamado emperador. Luego ordenó capturar a Mauricio y a sus hijos, con instrucciones de ejecutarlos. Sabemos que las fuerzas de Focas alcanzaron al ex emperador y lo mataron junto con varios de sus herederos. La duda recae sobre Teodosio. Los textos favorables a Focas afirman que el muchacho nunca partió realmente, o fue llamado de regreso, y terminó preso y ejecutado junto a su padre. El propio Focas exhibió dos cabezas en Constantinopla, afirmando que eran las de Mauricio y Teodosio. Poco tiempo después, sin embargo, un general oriental leal a la casa de Mauricio, frecuentemente identificado como Narsés, presentó a un joven de poco más de 20 años y anunció: «Este es Teodosio». Lo llevó a Ctesifonte, la capital persa, donde Cosroes II lo recibió como hermano y legítimo emperador de Roma. El Shah entonces reunió un ejército e invadió territorio romano, con ese Teodosio a su lado, jurando restaurarlo en el trono, como años antes Mauricio lo había ayudado a recuperar el suyo. A grandes rasgos, los cronistas narran así los hechos.
Con el régimen de Mauricio en ruinas, una delegación buscó al rey de reyes pidiendo auxilio. La versión oficial de Focas sostenía que Teodosio y otros habían sido capturados y ejecutados. Existía un protocolo. Un nuevo emperador debía enviar un embajador y presentes a Ctesifonte. En el año 603, sin embargo, Cosroes se negó a reconocer a Focas, denunció el asesinato de Mauricio, encarceló al emisario del usurpador y decretó luto por el antiguo aliado. En ese contexto, presentar un Teodosio, verdadero o no, fue un golpe político brillante. Las tropas sasánidas podían proclamarse libertadoras, no invasoras. El consenso actual es prudente. Aunque Cosroes II y Narsés reconocieron al joven como Flavio Teodosio Augusto, la mayoría de los estudiosos sospecha que no era el verdadero heredero. Aún así, la herramienta propagandística funcionó. Al vestir la campaña con el manto de la restitución legítima, los persas minaron la narrativa de Focas y ganaron apoyos vacilantes en provincias romanas, cansadas de crisis y usurpaciones. En otras palabras, el pseudo Teodosio pudo haber sido menos un hombre y más una bandera, un pretexto conveniente para una guerra que sin él habría parecido oportunista. Queda el núcleo del misterio. ¿Consiguió Teodosio escapar? ¿Fue ejecutado junto a su padre? ¿O su identidad fue apropiada por un protagonista astuto? Lo que parece seguro es que el nombre Teodosio, real o falsificado, reavivó la llama del conflicto romano-persa, redefinió alianzas e inauguró una de las fases más turbulentas de la antigüedad tardía. Por eso el caso del pseudo Teodosio perdura. Mezcla política real, propaganda y un protagonista que tal vez nunca existió, al menos no tal como fue presentado. Esa no es la única lectura posible. Muchos especialistas en Bizancio, sobre todo los que estudian el comienzo del siglo VII, dejan la puerta entreabierta a otras hipótesis. Quizá estuviéramos ante el verdadero Teodosio, o al menos que Cosroes II realmente lo creyera. En un estudio publicado en 2021 por un historiador de Oxford, se destacan problemas en la versión oficial de la ejecución del príncipe y una mayor simpatía por los relatos de supervivencia. Según este argumento, la exposición pública de las cabezas decapitadas de Mauricio y de 5 de sus hijos, clavadas en un patio militar en las afueras de la capital, fue una advertencia de que el antiguo régimen había caído. Pero la cabeza del primogénito, Teodosio, no estaba allí. Eso encendió rumores de que había sido enviado a pedir ayuda a Cosroes II y había logrado escapar. Las fuentes oficiales romanas, reflejadas en el llamado Chronicon Alexandrinum, insistieron en que Teodosio fue capturado y ejecutado junto con Constantino Lardis, quien lo acompañaba. Habría ocurrido en un punto de desembarco cercano a la capital, pero el cronista no proporciona una fecha precisa, señal de un boletín incompleto. La versión canónica no bastó para acallar los rumores de que el heredero seguía con vida, y más tarde, de que había alcanzado territorio persa y obtenido el apoyo del Shah. Dentro del Imperio Romano de Oriente, cualquier susurro de que el hijo del emperador depuesto seguía vivo aumentaba el descontento en un momento frágil del nuevo gobierno. El régimen de Focas, consciente de ello, negó categóricamente cualquier fuga. Con el tiempo, la propia narrativa oficial fue remendada. Surgió la historia de que Teodosio había llegado a Nicea, recibido un mensaje autenticado por el anillo de Mauricio que le ordenaba regresar, obedecido, y sido ejecutado en el hipódromo por orden del general Alejandro. La acumulación de detalles inverosímiles no hizo la historia más convincente. Otra versión admitía la fuga al Mar Negro, con travesía hasta Lásica, seguida de muerte antes de alcanzar Persia, por ahogamiento o agotamiento. Sobreviviera o no Teodosio, Cosroes II recibió una oportunidad demasiado valiosa como para desperdiciarla. El Imperio Romano estaba debilitado, Persia en buena forma. Proteger a un hombre presentado como heredero legítimo debilitaba políticamente a Focas, dividía a sus enemigos y podía desmovilizar guarniciones orientales, abriendo el camino a victorias rápidas. Hay relatos de la entrada de Teodosio en Edesa,
Las puertas se abren, es tratado como soberano legítimo, y una coronación escenificada maximiza el impacto local, y por eco en la opinión pública imperial. Narsés, general fiel a la casa de Mauricio, habría tenido un papel central. Tras vestir el joven las insignias imperiales, lo pone bajo la protección del Shah, pidiéndole la clemencia que Mauricio había mostrado en el pasado. A pesar del esfuerzo de Focas por desacreditar todo y culpar a Narsés de un artificio político, el efecto deseado se produjo. Las resistencias periféricas se enfriaron y las fuerzas persas rompieron las líneas avanzadas hasta el Éufrates. Hay indicios de repetición del fenómeno. En el año 607, en la Armenia romana, Teodosiópolis habría capitulado tras una delegación local reunirse con Teodosio y convencerse de su identidad. En Constantinopla, parientes prominentes del supuesto príncipe, la madre, 3 hermanas y el suegro Germano, también parecen haber creído que se trataba del verdadero heredero. Acusados de conspiración entre los años 604 y 605, fueron ejecutados. Fuera Flavio Teodosio Augusto, o un hábil pretendiente, un hecho es claro. Poco después del avance persa y la rendición de Teodosiópolis, el destino de ese hombre se vuelve repentinamente nebuloso. Desaparece de las fuentes. Como observa un historiador militar contemporáneo, el éxito militar de Cosroes hablaba por sí solo, y su reticencia a negociar sugiere ambiciones mayores, aunque no hay prueba de que pretendiera borrar Roma. El paradero de Teodosio sigue siendo un enigma. Puede haber muerto. Y además de los peligros comunes, nuevos brotes de peste asolaban la región. Otro punto. Pasados los primeros años, Cosroes no se esforzó en colocar al protegido en el trono romano, a diferencia de la ayuda que Mauricio le había brindado en el pasado. Así, la historia del supuesto legítimo emperador romano termina en suspenso. ¿Era realmente el hijo de Mauricio o un candidato conveniente que convenció a demasiada gente? ¿Murió por enfermedad, violencia, naufragio, o fue silenciado cuando dejó de ser útil? El enigma que quedó, entre rumores de supervivencia, coronaciones escenificadas y rendiciones oportunistas, dice mucho sobre el arte de gobernar y guerrear en el crepúsculo de la antigüedad. A veces, un nombre correcto, dicho en el momento justo, abre ciudades, doblega ejércitos y luego desaparece. Para atar los cabos del conflicto, aproximadamente 8 años después de tomar el poder, Focas fue derrocado por el exarca de África, Heraclio, quien se coronó emperador en el año 610. Heraclio intentó poner fin a la guerra, alegando que la muerte de Mauricio estaba vengada, pero Cosroes II lo ignoró y mantuvo la invasión. En su apogeo, los sasánidas controlaron gran parte de Oriente Romano, Armenia, Siria, Palestina y Egipto. El giro llegó cuando Heraclio condujo una campaña fulminante en el corazón de Persia, que culminó en la batalla de Nínive en el año 627. Cosroes fue depuesto y ejecutado en el año 628. Siguió un acuerdo de paz que restauró las fronteras y permitió el regreso de la Vera Cruz a Jerusalén entre los años 629 y 630. La guerra concluyó con un status quo ante un desenlace épico para un ciclo iniciado, en parte bajo la sombra de un nombre, Teodosio. El propio éxito se convirtió en una trampa. En cada ciudad recuperada era necesario dejar guarniciones, vaciando los ejércitos de campaña. Hacia el año 628, casi un cuarto de siglo después del inicio de la guerra, Heraclio logró reunir una fuerza cohesionada y, en lugar de reconquistar el imperio gradualmente, marchó hacia el corazón de Persia. Después de la victoria en Nínive, en el año 627, no había un ejército de campo capaz de detenerlo. Ctesifonte entró en pánico sin necesidad de un gran asedio. La nobleza depuso a Cosroes II y el nuevo gobierno persa aceptó devolver los territorios ocupados a lo largo de los últimos años, restaurando así el status quo. Si Teodosio aún hubiera estado vivo en ese momento, lo cual es poco probable, habría tenido poco más de 40 años. Puede haber caído junto con el propio Cosroes II
eliminado tras el golpe, o haber sido entregado a Heraclio como pretendiente incómodo. En una hipótesis benigna, podría haber sido tonsurado y enviado a un monasterio. En todo caso, así concluye la querella. Dos potencias exhaustas, arcas vacías, ejércitos agotados y, en el mapa, fronteras casi iguales a las de antes. No tardarían en volver a luchar por su supervivencia. En el sur de Arabia se gestaba una tormenta, tema para un capítulo futuro. La población, y ahora bien, ¿por qué esto importa para nuestro próximo tema? Porque muestra cómo los nombres y los símbolos mueven imperios, y esa misma lógica reaparece en el campo de la genética. La población Y, un hilo ancestral discreto que cambia la manera en que contamos la primera ocupación de América del Sur. En el año 2015, una carta publicada en una revista científica de alto impacto reveló algo sorprendente. Algunos pueblos amazónicos conservan entre 1 y 3% de afinidad genética con australianos aborígenes, papúes y andamaneses, mayor que con otros nativos americanos o eurasiáticos actuales. Los autores propusieron la existencia de una población Y, una línea ancestral hoy extinta que habría llegado a América del Sur y dejado una huella en el genoma. Desde entonces, trabajos independientes han replicado y ampliado el panorama. La señal australasiana aparece no solo en la Amazonía, sino también en franjas del litoral pacífico sudamericano y en zonas del Brasil central, con estimaciones de entre 3 y 5% en grupos actuales de algunas regiones. ¿Y en los antiguos? Aquí entran matices importantes. Un individuo del inicio del Holoceno en Lapa do Sumidouro, en Minas Gerais, datado de hace aproximadamente 10.400 años, muestra esa señal, mientras que los contemporáneos de Lapa do Santo, a 4 kilómetros de distancia, no la muestran. Además, dos individuos de Sambaquís del sur de Brasil, Cabeçuda de hace unos 3.200 años y Jabuticabeira II de hace unos 2.400 años, exhiben afinidad significativa con poblaciones como los Songe y los papúes. En resumen, en el registro antiguo de Brasil, la señal existe, pero es puntual e irregular. Esto corrige un error recurrente. No fue 1 entre 55 en Lapa do Santo. El caso positivo conocido en la región es Sumidouro 5, y Lapa do Santo no presentó el componente en las muestras con ADN recuperado hasta ahora. Y observando el conjunto de Brasil, algunos individuos antiguos muestran el rasgo. La mayoría no. ¿Por qué es tan difícil hallarlo en los restos antiguos? En parte por el ambiente amazónico. Humedad intensa, suelos ácidos y microorganismos voraces destruyen el ADN. La Amazonía tiene baja densidad de yacimientos con preservación favorable. Cuevas secas como Lapa do Sumidouro y Lapa do Santo son excepciones. Aún así, aparecen muestras con y sin la señal lado a lado, lo que indica complejidad poblacional y estructura ya en el Holoceno. En cuanto a la distribución geográfica, lo que puede afirmarse con seguridad es que las señales más sólidas aparecen sobre todo en América del Sur, presentes en grupos amazónicos y costeros, y no hay evidencia consistente de este componente en nativos norteamericanos sin mezcla reciente, al menos en los conjuntos analizados hasta ahora. Ese patrón ya había sido sugerido originalmente y se ha mantenido en estudios posteriores. ¿Y cómo llegó hasta aquí? La idea cinematográfica de una travesía transpacífica durante la última glaciación es muy improbable. Faltan evidencias arqueológicas y cronológicas. Las grandes navegaciones polinesias son mucho posteriores. El debate actual se desarrolla dentro del modelo beringiano, con dos líneas principales. Primero, la señal I ya formaría parte de la variación de las primeras poblaciones que cruzaron Beringia, en múltiples oleadas o en una oleada estructurada, y habría sobrevivido en Bolsillos del Sur. Segundo, habría una diferenciación temprana en las rutas costeras que dejaría el rastro más marcado en algunas ramas sudamericanas. El consenso mínimo, la entrada humana por las altas latitudes, ocurrió entre aproximadamente 16.000 y 13.000 años antes de Cristo, cuando el nivel del mar, bajo,
exponía el puente terrestre, posteriormente sumergido a lo largo del Holoceno inicial. En suma, la población y dejó un hilo genético en América del Sur, discreto, pero persistente. Ese hilo complica para bien la narrativa de la ocupación de las Américas y reabre grandes preguntas. ¿Por dónde llegaron? ¿Cuándo? ¿En cuántas oleadas? ¿Y por qué la señal es fuerte en algunos bolsillos e invisible en tantos otros? Aún no tenemos todas las respuestas, pero ya tenemos piezas suficientes para cambiar la manera en que contamos esta historia. ¿Dónde entra la población y en esta historia? Según la primera hipótesis, la teoría conservadora, el componente australásico habría llegado junto con las primeras migraciones que cruzaron Beringia. En otras palabras, cuando los grupos humanos comenzaron a atravesar desde el noreste asiático hacia las Américas, ya existían en el extremo oriental de Eurasia poblaciones con cierta afinidad genética con melanésicos y australásicos, ya mezcladas con siberianos locales. Ese componente sería pequeño, casi invisible hoy, pero suficiente para dejar una marca discreta, especialmente en los pueblos de América del Sur. Esa visión desafía la antigua suposición de que los primeros americanos serían genéticamente homogéneos, descendientes directos solo de ancestros paleosiberianos. Si es correcta, indica un escenario mucho más complejo, con intensos intercambios culturales y biológicos en el noreste asiático, incluso antes de la travesía hacia el Nuevo Mundo. Pero surge una duda. ¿Cómo una ancestralidad emparentada con los austromelanésicos habría llegado tan al norte? Un genetista ofrece una explicación. La geografía humana del Pleistoceno era radicalmente diferente de la actual. Hoy, la frontera genética y cultural entre los melanésicos occidentales y las demás poblaciones de Eurasia Oriental se sitúa más o menos en Indonesia. Sin embargo, durante el Pleistoceno y al inicio del Holoceno, esa línea fronteriza estaba mucho más al norte y al oeste. Durante milenios, el sudeste asiático estuvo dominado por cazadores-recolectores ligados al llamado complejo joabiniano. Grupos genéticamente cercanos a los andamaneses y australásicos también vivían en el sur de la China prehistórica. Capas antiguas de la ancestralidad tibetana, por ejemplo, descienden de poblaciones del sur que llegaron a las tierras altas hace decenas de miles de años, e incluso se mezclaron con los denisovanos. Dentro de ese panorama, la separación entre norte y sur pierde nitidez. Es posible que recolectores con perfiles más australásicos avanzaran hacia el interior de Asia y en algunos casos alcanzaran incluso Siberia. A partir de allí, nada habría impedido que algunos de esos grupos contribuyeran, aunque en pequeña escala, al conjunto genético que cruzaría Beringia rumbo a las Américas. En otras palabras, la teoría conservadora dice: no hubo canoas cruzando océanos, sino complejidad en el continente asiático. Un mosaico de poblaciones en el este y sudeste de Asia se mezcló a lo largo del tiempo, y una fracción minúscula de ese componente australásico terminó llegando al Nuevo Mundo. Ese rastro sobrevivió de forma desigual, más perceptible hoy en pequeños grupos sudamericanos, especialmente en la Amazonía, donde las condiciones ecológicas y el azar genético permitieron que permaneciera detectable. Existe también una segunda versión de esa misma línea de razonamiento. Sugiere que la población Y habría entrado por las mismas rutas beringianas, pero en oleadas distintas, con una distribución posterior irregular. En ese escenario, la ausencia del rastro en los nativos norteamericanos modernos sería consecuencia de cuellos de botella genéticos, deriva poblacional y sustituciones regionales a lo largo de los milenios. Volviendo a la cuestión central, ¿por qué ese rastro prácticamente no aparece en el norte? Los investigadores señalan tres factores principales. Primero, la deriva genética y los cuellos de botella poblacionales habrían borrado los componentes minoritarios en las poblaciones del norte. Segundo, las oleadas migratorias posteriores podrían haber diluido ese ADN, ahogando la señal. Y tercero, el sesgo de muestreo. El ADN antiguo se preserva mucho mejor en regiones frías y secas que en selvas húmedas, y la Amazonía es una pesadilla para la conservación genética. La famosa Lapa do Santo, por ejemplo,
es una rareza precisamente por ser una cueva seca fuera del corazón amazónico. Al final de cuentas, la lectura que predomina hoy es más cautelosa, la población, y no requiere la hipótesis de expediciones oceánicas prepolinesias que cruzaran el Pacífico. Puede explicarse por antiguas conexiones dentro de Asia, cuando las fronteras genéticas eran más fluidas y grupos australásicos alcanzaron latitudes elevadas, mezclándose con poblaciones del norte. Solo entonces, una pequeña fracción habría cruzado Beringia como parte de un gran tapiz genético. Esa es, por tanto, la teoría 1, la más aceptada hoy en día. Encaja bien en los modelos clásicos de poblamiento y explica el ADN australásico sin alterar drásticamente el cuadro general. Sin embargo, existen fisuras que inquietan a muchos especialistas. Si la población Y viajó junto con las demás oleadas beringianas, ¿por qué casi no dejó rastro en América del Norte? ¿Cómo es que ese rasgo se concentró solo en regiones aisladas de la Amazonia y alrededores? ¿Sería posible atravesar todo el continente y desaparecer sin dejar huellas genéticas en el camino? Estas preguntas abrieron espacio para una segunda hipótesis, mucho más audaz. Teoría 2. La radical según esta visión. La población Y habría llegado a las Américas por la misma ruta general, vía Beringia, pero miles de años antes de la gran migración siberiana. La propuesta es que, aunque el flujo principal ocurrió alrededor de 13.000 años antes de Cristo, tal vez una pequeña oleada de individuos emparentados con los australásicos realizó la travesía mucho antes, quizás 30.000 o 22.000 años antes de Cristo. Se habrían extendido lentamente por el continente, alcanzando el extremo sur de la actual Argentina. Después, cuando los paleos siberianos llegaron, mucho más numerosos, sustituyeron casi por completo a esos pioneros. Con el paso de los milenios, por competencia, enfermedades o asimilación, esos primeros habitantes habrían desaparecido, quedando solo en refugios aislados de selva. Esa supervivencia fragmentada explicaría por qué el rasgo genético de la población Y aparece hoy de manera tan desigual. Según esta interpretación, la ruta más plausible sigue siendo el corredor del Pacífico Norte, la única conexión continua entre el viejo y el nuevo mundo en aquel periodo. Estos pueblos habrían llegado primero, pero su presencia fue casi borrada por la sustitución poblacional que comenzó cerca de 13.000 años antes de Cristo. La ausencia del rastro genético en las muestras antiguas del norte y su concentración en una franja del norte de América del Sur refuerzan la hipótesis de una oleada inicial, sutil, pero anterior. Es una propuesta atrevida y seductora. En los últimos años, han surgido indicios cada vez más fuertes de presencia humana en las Américas antes de 14.000 años antes de Cristo. Las huellas del Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, datadas con seguridad en cerca de 20.000 años antes de Cristo, son el ejemplo más citado. Y existen también yacimientos en México que tal vez se remonten hasta 30.000 años antes de Cristo. El problema es que, sin vestigios genéticos para analizar, es un salto enorme afirmar que esos primerísimos americanos eran, de hecho, población Y. Es perfectamente posible que esos preberingianos formaran parte de la misma macrofamilia genética de aquellos que vendrían después, en la gran oleada principal. Al final de cuentas, queda una pregunta inevitable. ¿De dónde proviene ese rasgo genético? O bien entró junto con la oleada principal, más diversa de lo que imaginábamos, o la población, y realmente llegó antes que los beringianos clásicos, o en un escenario casi imposible de creer, cruzó el Pacífico en una travesía transoceánica prehistórica asombrosa. Por ahora, todo permanece abierto. A medida que surjan nuevos descubrimientos, idealmente con más restos humanos que contengan ADN preservado, este rompecabezas debería encajar pieza por pieza. Tal vez, en las próximas décadas, el pequeño gran enigma de la población Y, finalmente, encuentre reposo. Sirius Roja. Cerrando nuestro recorrido de misterios, llegamos a un juego cósmico de palabras, y, esta vez, literal. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno.
Solo pierde en brillo aparente frente a la Luna, algunos planetas y hoy en día la Estación Espacial Internacional. Situada en la constelación del Can Mayor, cerca de Orión, es fácil de encontrar. A simple vista, forma un triángulo con Betelgeuse y Procyon. Normalmente, brilla con un intenso blanco azulado. Al observarla con aumento digital, incluso puede parecer verdosa. Efecto del sensor. Lo curioso es que autores antiguos juraban que Sirio era roja. Alrededor del año 100 después de Cristo, Claudio Ptolomeo en el Monumental Almagesto registró el color de varias estrellas y, sorprendentemente, anotó a Sirio como rojiza. No hay duda, hablaba de la misma estrella que conocemos. Y Ptolomeo no estaba solo. Cicerón, cerca de un siglo antes, también la llamó roja. Poco después, el general germánico, heredero de Tiberio, repitió la observación. Entre los años 40 y 60 después de Cristo, el filósofo Séneca describió a Sirio como más roja que Marte. Siglos después, en el siglo VI, Gregorio de Tours, obispo y futuro santo, registró lo mismo en De Cursus Stellarum, un manual monástico que utilizaba las estrellas para medir el tiempo nocturno. Otros autores, como Homero o cronistas de la dinastía Han, también hablaban de variaciones de color, a veces blancas, a veces rojizas, siempre envueltas en presagios y simbolismo. Claro, no todos estaban de acuerdo. Muchos registros describen a Sirio correctamente como blanco azulada, lo que hace que el misterio sea aún más intrigante. ¿Por qué un grupo selecto de observadores antiguos vio una estrella roja donde nosotros vemos una azul? Este enigma fascina a los astrónomos desde el siglo XVIII. Durante mucho tiempo, se creyó que el rubor de Sirio era un efecto del polvo volcánico en la atmósfera. Sabemos que hacia los años 500 después de Cristo, el mundo se sumergió en un periodo de enfriamiento abrupto, la llamada pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, posiblemente causado por múltiples erupciones volcánicas. Esa cortina de cenizas habría alterado la luz solar y, en teoría, hecho que Sirio pareciera enrojecida. La narrativa es seductora. Los antiguos miran el cielo, la estrella más brillante cambia de color, el clima se descontrola y los imperios tiemblan. Pero hay un problema. No existe evidencia de erupciones de ese tipo entre 50 a.C. y 200 después de Cristo, precisamente cuando la mayoría de los relatos describen a Sirio como roja. Por eso, esta hipótesis perdió fuerza. En un libro publicado en 2007, un físico y astrónomo revisó explicaciones más modernas. Una de ellas apunta al polvo interestelar. Diminutos granos expulsados por estrellas moribundas pueden dispersar la luz azul y dejar pasar la roja, dando un tono rojizo a la estrella observada. Tal vez, hace 2000 años, una de esas nubes cruzó nuestro campo de visión, tiñendo temporalmente a Sirio, y luego desapareció. Es una hipótesis elegante, pero problemática. Para cambiar tanto el color de Sirio, la nube tendría que haber sido lo bastante densa como para reducir también su brillo, lo cual no concuerda con los relatos antiguos, que siguen describiéndola como la estrella más luminosa del cielo. Además, hoy no existe ningún indicio de que tal nube haya existido en esa dirección. La explicación que este autor considera más plausible es más simple y terrestre. Los antiguos solían observar a Sirio en el horizonte durante su ascenso helíaco, el momento en que reaparece antes del amanecer. En esa posición, la luz atraviesa una capa mucho mayor de la atmósfera. La dispersión por partículas y moléculas desplaza el espectro hacia el rojo, sin reducir lo suficiente el brillo como para dejar de ser la campeona de luminosidad. Como los calendarios y rituales antiguos se basaban en esa reaparición, es natural que el tono rojo quedara grabado en la memoria colectiva. Más tarde, cuando la estrella ascendía alto y brillaba blanco-azulada, el espectáculo cromático ya había pasado. Curiosamente, el propio autor relata que nunca ha visto a Sirio roja a simple vista. Solo una vez, usando binoculares, percibió un leve tono rosado, y nada más. Es decir, ni siquiera la explicación atmosférica es totalmente definitiva.
Tal vez el secreto resida en una mezcla de factores: un poco de dispersión atmosférica, algún evento con aerosoles inusuales, quizá rastros de polvo cósmico, y, por supuesto, el toque de la imaginación humana. El hecho es que el misterio de la Sirio roja sigue vivo, dividiendo a los estudiosos entre la física, la historia y la poesía de la mirada antigua. Así concluimos otro viaje de misterios y descubrimientos. Hasta el próximo episodio.